Bueno, buenos días y bienvenidos al colegio. Voy a decir unas breves palabras para situar al ponente, al que agradezco la aceptación a dedicarnos un tiempo de su escaso ahora tiempo. Bueno, pues el Colegio de Ingenieros de Caminos, sensible a la realidad política, ha querido participar en estas vísperas electorales con una serie de desayunos políticos con líderes de las diferentes organizaciones para que los colegiados que quieran asistir tengan fuentes de información de primera mano y puedan asimismo aportar sugerencias programáticas a los representantes políticos. Hoy está con nosotros el diputado por Málaga, Alberto Garzón, elegido en primarias, candidato a la presidencia de Gobierno por Izquierda Unida y previsiblemente próximo líder de su formación. Él fue una voz caracterizada del movimiento de indignados del 15M y representa a los jóvenes movimientos emergentes que han supuesto una gran novedad en esta legislatura y que pueden producir grandes cambios en el sistema de representación de nuestro país. Le agradezco muy sinceramente su presencia aquí y confío en que su intervención sea de suma utilidad, tanto para que podamos conocer los puntos de vista de su partido en asuntos que nos afectan profesionalmente, como para que pueda tomar nota de alguna de nuestras principales inquietudes y las traslade, si lo cree pertinente, a los órganos de su formación política encargados de confeccionar los programas electorales. Agradezco también a todos los compañeros aquí presentes su interés y atención y, sin más preámbulos, damos comienzo a la íntegra jornada. Y cedo la palabra a Antonio Papel, director de comunicación del colegio, quien nos va a contar cómo se va a desarrollar este acto. Alberto, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por su presencia. El sistema va a ser, las preguntas se van a escribir en un papel que seguramente ya tienen ustedes anotado, me las pasan a mí y yo se las trasladaré al invitado. Alberto Garzón nos va a hacer una breve introducción e inmediatamente vamos a pasar al turno de preguntas. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias también al Colegio de Ingenieros pues, por la invitación y por pues, ofrecernos la oportunidad también de compartir este momento de diálogo y de reflexión política sobre temas, evidentemente, que nos preocupan a todos y a todas. Yo estoy perfectamente dispuesto a responder todas las preguntas que os parezcan oportunas y que esté yo en condiciones, naturalmente, de poder ofrecer una respuesta. En el marco de la pequeña intervención que voy a hacer al comienzo, pues lo que voy a intentar hacer es explicar sencillamente dos elementos fundamentales. El primero es qué creo que está sucediendo en este país, en nuestro país, y cuál creo que es la solución dentro de la brevedad que necesariamente pues, necesitamos. Creo que a nadie le sorprenderá si decimos que estamos viviendo un momento convulso, complejo, de turbulencias en el que todo lo sólido se disuelve en el aire, como decía Marx y Engels en aquel manifiesto comunista, en el que el suelo se mueve bajo nuestros pies a nivel personal, profesional, a nivel político, en el que verdaderamente las certezas se han desplazado y no tenemos claro qué va a suceder en estos términos ni en estos ámbitos. Sin embargo, creo que para hacer un análisis político adecuado siempre es necesario, a mi juicio, quizás como de formación profesional, en mi carácter de economista, creo que para hacer un análisis político siempre hay que hablar de economía, un análisis político adecuado. Porque si nos limitamos a analizar incluso pormenorizadamente lo que son las encuestas y los resultados electorales, no creo que estemos en condiciones de entender exactamente lo que está sucediendo, sino que en realidad la línea es diferente. Lo que ocurre en la economía explica las encuestas más que las encuestas expliquen la economía. En realidad, pienso que hemos vivido en los últimos años modificaciones estructurales de nuestro país y cuando hablo de años hablo prácticamente de décadas en las que hemos llegado a un estadio de la economía en el que se produce lo que el filósofo alemán Ernst Bloch llamaba pues, un espacio de temporalidad asincrónica, es decir, un momento histórico en el que dos sociedades distintas e incluso, casi diría, antagónicas conviven al mismo tiempo. Es decir, hemos tenido una especie de manifestación de ruptura generacional muy clara en términos de las condiciones materiales de vida. Tenemos, por un lado, una sociedad que se ha ido tejiendo, que permanece, digamos, al ámbito keynesiano-fordista, gente que tiene pues, un trabajo indefinido, que tiene un contrato decente,
que tiene propiedades inmobiliarias, que tiene propiedades en general, que tiene seguridades en el futuro, tiene unas pensiones que serán mayores o menores en función de las reformas, pero que las tiene garantizadas y que de ahí deriva una concepción política muy determinada. Pero paralelamente a esa situación convive una sociedad también que es de una naturaleza distinta, una naturaleza postfordista, una naturaleza flexible, que se traduce en gente, fundamentalmente jóvenes, porque los jóvenes nos hemos insertado directamente en la comunidad política en esa sociedad, con contratos basuras, contratos temporales, precariedad, ninguna certeza, ninguna expectativa de futuro en términos de pensiones o en términos incluso laborales, obedeciendo un poco a lo que decía Mario Monti cuando ironizó, aunque en ese sentido creo que fue muy sincero con respecto a sus propios postulados, dijo que los jóvenes teníamos que acostumbrarnos a no tener un trabajo para toda la vida, sino acostumbrarnos a ver lo que tenía de positivo la aventura de cambiar continuamente de trabajo. Es decir, ese tipo de sociedad necesariamente deriva en unas formas distintas de ver la política. Entonces, esa ruptura generacional es lo que está en el fondo, subyaciendo en nuestra sociedad, y creo que explica muy bien que estemos en una crisis institucional tan grave como la que estamos viviendo en este momento. Es algo, no es la única variable, desde luego, pero es una variable que tiene que ver con las condiciones materiales de vida y que tiene que ver con esa forma diferente también de pensar la política. Por eso creo que el punto de inflexión más claro en los últimos años fue el 15M. El 15M, muchos de los analistas no lo entendieron, creyeron que era una especie de moda pasajera protagonizada por los jóvenes. Otros entendimos que era la manifestación de una frustración latente en la sociedad y que efectivamente no era un movimiento que demandara algo concreto. No era un movimiento que demandara la reforma de una sola ley. Era un movimiento que lo que hacía era cristalizar la indignación con todo el sistema. Era una especie de enmienda a la totalidad, que era el reflejo más claro de una crisis institucional que con el tiempo hemos visto que evidentemente tiene muchos elementos que van más allá de los meramente electorales. Entonces, en ese contexto en el que nos encontramos ahora, vivimos una crisis económica junto con una crisis institucional. No solo resulta que la crisis económica se ha agravado en el tiempo, y es muy notable saber que en los primeros años de crisis la gente por la calle, para mí, por ejemplo, en las conferencias, pues me decían: Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? La concepción que estaba detrás de esa pregunta era la de: para mí la crisis seguro que va a acabar tarde o temprano porque es un accidente en la historia. Con el tiempo, casi nadie hace esa pregunta. La pregunta tiene más que ver con otras condiciones propias de la crisis, es decir, la gente hemos interiorizado que la crisis es larga, profunda y que es estructural. Y eso es lo que ha venido también afectando a la forma de entender la política. Y en esa crisis institucional lo que se ha venido a poner de relieve es que los viejos relatos con los que se había interpretado la política se han roto. Mi generación, por ejemplo, nos dijeron que estudiáramos primaria, secundaria, que fuéramos a la universidad, que aprendiéramos idiomas, que hiciéramos másteres, que si seguíamos ese camino accederíamos a puestos de trabajo, principio precarios, pero después estables, y que accederíamos a propiedades inmobiliarias tarde o temprano. Y el dispositivo ideológico que se encendía era el de vivirás mejor que tus padres. Sin embargo, nuestra generación hoy ya no acepta eso como válido, porque la constatación es que no solo no vivimos mejor que nuestros padres, sino que muchos de nosotros y nosotras repetimos lo que hicieron nuestros abuelos, tener que marcharnos del país por razones económicas. Entonces, los relatos que construyeron desde 1978 la forma de entender la política se vienen abajo. Se vienen abajo y especialmente se vienen abajo por el sector más expuesto a la vulnerabilidad del sistema. Pero frente a esto, que puede explicar que ahora el eje que impera tenga que ver con lo nuevo frente a lo viejo, que es un eje fundamentalmente subjetivo, y es que cuando alguien quiere construir algo nuevo, fundamentalmente busca alguien nuevo o algo nuevo y opera una cuestión que no es necesariamente racional, pero que está presente ahí. Junto a estos elementos nos encontramos con el de la economía. Y el de la economía es que nuestra crisis económica es duradera y tiene que ver con la estructura productiva. Cuando nos vienen a decir desde el propio gobierno de España o la troika que la solución pasa por la moderación salarial, que es un eufemismo para llamar necesariamente a la pérdida de valor adquisitivo, de poder adquisitivo de los trabajadores, que significa, en última instancia, reducir
la capacidad negociadora de los sindicatos para de esa forma bajar los salarios. Cuando nos dicen que esa es la solución es porque entienden que España tiene que crecer de forma propulsada por las exportaciones y que eso solo se podrá hacer bajando esos salarios para vender productos más baratos. Esa concepción que hay detrás es una especie de carrera hacia el fondo en la que tú compites contra otro bajando tus salarios, pero esperando que el otro, tu rival, no lo haga, evidentemente. Pero esa concepción es falsa porque el problema de España, esta es nuestra interpretación, el problema de España no es que tengamos salarios altos, sino que el problema de España tampoco es ese tópico que dice que somos vagos, porque en España, en Grecia, se trabajan más horas, 300 horas más al año que en Alemania y 600 más en el caso de Grecia. No es un problema de pereza, no es un problema de cultura, no es un problema de, digamos, de aptitudes personales de los trabajadores, ni siquiera de cualificación, es un problema de estructura productiva, es un problema de productividad. Es un problema de productividad derivada de que nuestra estructura productiva está fundamentalmente caracterizada por exportaciones de productos de bajo valor añadido. Y esto es importante diagnosticarlo porque el éxito de Alemania es fundamentalmente ser una economía que exporta productos de alto valor añadido. Y al tener empresas que exportan ese tipo de productos, tienen márgenes suficientes para ofrecer salarios más importantes y hacer una distribución entre la renta del capital y la renta del trabajo más acorde con ese tipo de industrias. Sin embargo, nosotros, como país, pues tenemos una estructura productiva desindustrializada que se ha caracterizado pues la exportación de productos pues fundamentalmente agrícolas y en la medida que no sea una industria de esta naturaleza nos hemos soportado sobre la construcción y el turismo, que no solo son sectores volátiles muy expuestos a un ciclo muy determinado, como puede ser la estacionalidad en el caso del turismo o como puede ser las burbujas en el caso de la construcción, sino que además son sectores muy vinculados con un tipo de mano de obra de baja cualificación y que evidentemente no requiere que la gente sea especialmente cualificada. Por lo tanto, digamos de una forma provocativa que el propio sistema que se ha ido articulando en las últimas décadas era el que instaba al fracaso escolar. Esto algunos lo hemos vivido en carne propia cuando en la Costa del Sol unos pocos éramos los que llegábamos a la universidad porque el sistema de incentivos era tal que cuando terminabas el bachillerato o cuando terminabas incluso la ESO podías cobrar 3.000 euros en la construcción si no seguías estudiando y si seguías estudiando pues ibas a acceder a 300 euros en el caso de la investigación o de los contratos que uno estableciera como licenciado. Por lo tanto, es el propio sistema productivo el que está en el origen de la situación actual. Y ese sistema productivo es, por lo tanto, si se hace ese diagnóstico, lo que hay que cambiar. Hablamos, por lo tanto, de una de las soluciones de construcción de un nuevo país, necesariamente tiene que pasar por la reindustrialización, pero no la reindustrialización per se, sino una reindustrialización inteligente que tenga presente pues, los límites medioambientales, que tenga presente la estructura del país y que evidentemente pues, esté, vamos a decir de una forma sencilla y clara, planificada, no una industrialización que obedezca únicamente al criterio, capricho del mercado, sino a un establecimiento, digamos, más racional con respecto a qué queremos ser como país, qué queremos vender hacia afuera y porque al responder esas preguntas responderemos también qué tipo de empleo tenemos y responderemos también cómo nos relacionaremos las personas dentro de nosotros y nosotras y esas condiciones materiales expresarán las respuestas políticas. Es decir, le damos una prioridad importante a la economía. Por eso, desde nuestro juicio, desde la Izquierda Unida, lo que intentamos es salir de este fenómeno de espectacularización de la política al que estamos, en cierta medida, sometidos en tanto que somos parte del sistema, en el que, pues vamos a decirlo ciertamente, impera hoy más un tuit de 140 caracteres o un gran titular que una reflexión sosegada que se puede hacer en los términos pues en los que probablemente sea necesario para una circunstancia de esta gravedad. Y para intentar salir de ahí, lo que intentamos hacer es elevar la política de tal forma que no solo hablemos de la política en términos de ética y dignidad política, que creo que son necesarios e imprescindibles, sino también de programa económico, de un programa económico que analice adecuadamente este tipo de problemas. Y nuestro diagnóstico, debido a la brevedad, se basa sencillamente en que el problema de España es muy similar al problema de Grecia y al problema de Portugal.
Es similar porque las estructuras productivas son muy parecidas. Son muy parecidas porque somos países que llegamos tarde al reparto de cartas. Llegamos tarde al reparto de cartas que se hizo en la Unión Europea. Una Unión Europea diseñada especialmente para obedecer al criterio de las ventajas comparativas de Adam Smith, que viene a decir algo así como que cada país haga lo que mejor sepa hacer. Y cuando España viene, como Grecia y Portugal, con un retraso tecnológico y de desarrollo económico pronunciado como consecuencia de las dictaduras políticas que habíamos sufrido, no está en igualdad de condiciones para competir frente a países más desarrollados como podían ser Alemania o Francia. Entonces, esa entrada en el reparto de cartas en la Unión Europea hizo y promovió que algunos optaran por la desindustrialización de la poca industria y frágil y débil que quedaba en España para promover pues soluciones que son las que nos han traído hasta aquí, que son las de hacernos depender de la construcción, hacernos depender de sectores como el turismo. Evidentemente, lo que hace falta es diversificar esa economía y para eso necesitamos dinero. Por eso, evidentemente, las reformas fiscales y digamos, replanteamiento general y radical de lo que es el papel del Banco Central Europeo es necesario. Cada uno tiene sus márgenes, la reforma fiscal está dentro de los márgenes y de las competencias del Estado. La reforma del Banco Central Europeo obedece a la propia arquitectura de la Unión Europea, que, dicho de una forma sencilla, fue constituida para evitar cualquier alternativa al neoliberalismo. Neoliberalismo entendido como proyecto ideológico y de civilización que entiende que lo público ha de dar pasos hacia atrás en beneficio de lo privado y que la forma de integrar regionalmente a las economías es por la vía de las ventajas comparativas y no por la de la industrialización en todas las esferas. Termino diciendo que frente a la patada hacia adelante que quiere hacer el gobierno de Mariano Rajoy, o que mejor dicho ya está haciendo, frente a esa patada hacia adelante que ya está haciendo, que consiste en agudizar estas políticas neoliberales, que también la hace el Partido Socialista, solo que la hace a fuego lento, pero en todo caso te queman igual. La diferencia es el ritmo en el que a uno le queman, es decir, las políticas de ajuste, políticas que ya conocieron en América Latina en los años 80 y 90, son las que nos conducen a un modelo de crecimiento que agudiza la desindustrialización, agudiza la dependencia de nuestra economía, agudiza, por lo tanto, la situación laboral que explica la precariedad, la temporalidad y que nos explica ese nuevo panorama que tenemos como en el día de ayer, en el que hay una creación de empleo neto, pero fundamentalmente estadística como consecuencia del desguace del empleo. Como consecuencia del desguace de que una persona que cobraba 1.500 euros y tenía un trabajo indefinido, a su jubilación le suceden 3 personas con un contrato de 500 euros. Estadísticamente significa una creación de empleo neto, pero con unas características que definen el orden social que se está constituyendo. Un orden social en el que la gente que nos insertamos en ese orden social pensamos políticamente de otra forma diferente y pensamos la política de otra forma. Por lo tanto, es imposible predecir qué va a ocurrir políticamente en los próximos años, pero sí que tenemos una alternativa política y económica desde Izquierda Unida que constituye construir un nuevo país por la vía de darle la vuelta a la economía, romper con las amarras ideológicas del neoliberalismo como concepción ideológica y promover soluciones concretas que cualquiera que quiera preguntar a continuación, pues podemos desgranar las preguntas para problemas también concretos, pero dentro de ese marco general que nos interpela sobre economía, política y democracia, en la medida en que la Unión Europea, aunque haya dejado esta pata sin trabajar, la Unión Europea y la perspectiva actual nos pone, al menos bajo la necesidad de reflexionar qué significa la democracia cuando los gobiernos elegidos democráticamente no tienen instrumentos para poner en marcha los programas por los cuales han sido elegidos. Y no solo hablo del caso de Grecia, hablo también del caso español. Por lo tanto, son muchos elementos encima de la mesa. Nuestra propuesta y nuestro compromiso es desarrollarlos sabiendo que el panorama es complejo, porque ese paraguas de espectacularización de la política hace que sea muy difícil mantener este tipo de debates si no es en lugares, digamos, de esta naturaleza, pero que, como comprenderéis, la política hoy no se está haciendo, no digo que en otro momento se hiciera de otra forma, pero la política de hoy no se está haciendo en base a leer los programas electorales, no se está haciendo en base a criterios, digamos, de ámbito racional, como nos explicaban en las instituciones educativas, sino que fundamentalmente la política se está desgranando en televisión
con un formato que condiciona el mensaje. Y evidentemente no hace falta nada más que decir que si yo voy a televisión y tengo 10 segundos para hacer mi exposición, no ha lugar a desarrollar ninguna de las propuestas que deberían contraponerse unas frente a otras. Por lo tanto, estamos en un escenario donde el vientre, la rabia, la frustración determinan más el voto que un criterio racional. No digo que me guste o no me guste, a mí personalmente me parece que no es positivo, pero es el tablero de juego y ese es el tablero de juego en el que nos enfrentamos. Muy bien, gracias, Alberto. Yo creo que ha quedado clara tu posición ideológica general, que es un poco lo que se pretendía con esta intervención inicial. Yo quisiera significar a los presentes que Alberto Garzón es un líder estatal y no es un especialista en infraestructuras ni en obras públicas. Es decir, que las preguntas que no sean excesivamente técnicas porque no vendría a cuento, ¿no? Bien, vamos a dividir, si te parece, Alberto, y si les parece a ustedes, el desayuno en una serie de bloques. El primero podría ser el de política económica general, centrada en la inversión en infraestructuras. Yo he estado viendo un documento que habéis hecho para Andalucía que se llama Transformar Andalucía, y en el capítulo Construcción y Obras Públicas hay una serie de vectores que me gustaría que comentases. Veo que dais gran importancia a la cultura de la rehabilitación, que tenéis una preferencia que supongo que a los que estamos aquí presentes nos resulta muy interesante hacia la conservación de las obras públicas, un asunto que ha estado bastante abandonado a lo largo de toda la crisis, y que tenéis la pretensión de evitar las infraestructuras innecesarias que, a vuestro juicio, solo sirven para enriquecer a unos cuantos sin tener una rentabilidad social. Este es el esquema que funciona. ¿Cómo planteáis esta cuestión? Sí, son varios elementos porque, efectivamente, por un lado somos partidarios de la rehabilitación porque constatamos, por una parte, la necesidad de cambiar el modelo productivo, la estructura productiva, muy caracterizada, como decía, por la construcción, pero por el otro somos conscientes de que, evidentemente, hay una gran masa de trabajadores y trabajadoras que han estado vinculados a esa construcción y que ahora mismo pues tú no cambias el modelo productivo de la noche a la mañana y tampoco tienes la capacidad de adaptar las cualificaciones de las personas que estuvieron trabajando durante décadas en esos sectores a otros sectores diferentes. Por eso nos parece muy adecuado que en un periodo de transición hacia un nuevo modelo productivo, teniendo presente los tiempos y los plazos, sea no basándonos en un nuevo boom inmobiliario, como algunas personas o algunos partidos y formaciones políticas pretenden, sino fundamentalmente que la rehabilitación sea una oportunidad para, vamos a decir, reciclar. En realidad no es reciclar, sino que las personas que ya trabajaban en ese sector puedan seguir trabajando en ese sector, especialmente dando salida pues, a sectores como las personas mayores de 45 años que están en paro y que procedían de la construcción, que si no es en ese sector, tiene muy difícil la reincorporación al mercado laboral. La rehabilitación puede ser, no solo es una necesidad social desde el punto de vista de las ciudades, de los grandes centros históricos y de las propias obras públicas de todo el país, sino que además puede servir de puente perfecto para ese periodo de transición. Por eso nos parece muy relevante. En términos de la obra pública, es que es importante entender que, a nuestro juicio, la cultura política que se ha instaurado de la obra pública tenía más que ver con la cultura del pelotazo que con la cultura racional que entiende que la obra pública es un instrumento que no solo mejora las condiciones de vida de la gente, sino que permite incrementar la propia productividad de la economía, en la medida en que reduce los tiempos y reduce también los costes para las empresas a la hora del transporte, por ejemplo, de las mercancías. Por lo tanto, el rehabilitar y el acondicionar esas obras públicas para nosotros es fundamental. ¿Por qué no frente al despilfarro? Pues porque esa cultura política que criticamos, que ha construido obras públicas de una forma verdaderamente desaforada, más con criterios de especulación y más con criterios de propio enriquecimiento incluso personal o de determinadas redes, como puede ser pues, todos los casos de corrupción que hemos conocido, son no solo absolutamente irracionales desde el punto de vista económico, sino que además son irracionales desde el punto de vista ecológico y profundizan la desigualdad. Cuando se prefiere optar por unas infraestructuras como puede ser, por ejemplo, el AVE como prioridad frente al desarrollo de las cercanías y al desarrollo de las líneas de transporte que se benefician a la mayoría de la sociedad,
eso también es un elemento ideológico y también es un elemento político. También es un elemento ideológico y político en la medida en que la mayoría de las poblaciones urbanas hacen uso de sistemas de transportes, digamos, de corto recorrido, como pueden ser los cercanías o como pueden ser las propias líneas de autobuses, frente a las líneas de alta velocidad que tienen otro tipo de usuarios, al margen de que en momentos concretos digamos, del año, pues todo el mundo o casi todo el mundo pueda hacer uso de los mismos. Por lo tanto, se trata de priorizar, no se trata de decir esto está mal per se, sino de priorizar, y en un momento como este, evidentemente, nosotros siempre hemos sido partidarios de hacer aquello que va a beneficiar a la mayoría social y tenía que ver con esa otra segunda cuestión. Ya. En el documento se dice también, y eso sí que la verdad es que me ha sorprendido, que excluyen por completo la colaboración público-privada por ser absolutamente contraria, y leo literalmente, a los principios de racionalidad y eficiencia de los recursos públicos. ¿Por qué? Tenemos experiencia en Andalucía en el que tuvimos una pelea mientras estuvimos en la Junta de Andalucía. Pongo un ejemplo concreto, vamos más allá de la abstracción, que significa ese reconocimiento, y es que nosotros quisimos hacer en mi ciudad, en Málaga, un sistema que estaba ya aprobado, que era el metro, pero que consideramos que, dadas las circunstancias, era mejor que en el último tramo, que era el tramo que pasaba por la ciudad, por el centro de la ciudad, fuera ya un tranvía, en realidad un metro en superficie. ¿Por qué? Pues primero por un abaratamiento de los costes, es mucho más barato hacerlo por arriba, pero también era un elemento que tenía que ver pues con las empresas que se estaban beneficiando de los sobrecostes que estaba teniendo el lugar, no solo con el metro, sino con otro tipo de obra pública en Andalucía. Y es que hemos visto que la contratación público-privada a veces, o sea, en papel puede tener sus elementos positivos, pero en la práctica ha sido el coladero por el cual se han llegado a enormes sobrecostes, por los cuales se contrata a la administración pública por 200 millones de euros y al cabo del desarrollo acaban siendo 700 millones de euros. Unos sobrecostes que no tenían ningún criterio, salvo que haya redes clientelares que tengan que ver con quién se lleva la concesión, cómo vamos encareciendo, porque al final, cuando hacemos la pregunta de si tiene sentido construir aeropuertos sin aviones, cualquier persona puede pensar que evidentemente no lo tiene, pero el constructor sí que tiene para él sentido construir un aeropuerto sin aviones. Por lo tanto, el propósito fundamental es evitar los sobrecostes. En el caso del metro de Málaga eran, no recuerdo la cifra concreta, pero eran, no sé si 200 o 300 millones de euros la diferencia entre hacerlo por superficie o hacerlo bajo tierra, y ahí lo que había era unas fuertes redes e intereses, fundamentalmente de constructoras que han sido las que han definido la política en este país desde hace décadas. Y entonces, en ese sentido, es un problema político que nosotros entendemos que si vamos a un escenario donde eso esté controlado, evidentemente tendremos mejores condiciones para satisfacer y para priorizar adecuadamente el presupuesto que es público, al fin y al cabo. Bueno, yo me permito disentir de ti. Por supuesto. ¿Te parece? Nos tuteamos. Porque, hombre, yo comprendo que efectivamente hay abusos, pero el hecho de que haya un abuso determinado no descalifica el procedimiento. No sé, el renunciar a la financiación público-privada supone renunciar a la cantidad de posibilidades de aplicación de recursos privados en beneficio de la sociedad. Pues no sé, se me ocurre en este momento los viajes en sombra, por ejemplo, ¿no? Pues oye, pues es una manera de financiar unas infraestructuras que no estarían, que no funcionarían si no se recurriese a este tipo de figuras, ¿no? Fiarlo todo al sector público es demasiado gravoso para el sector público, ¿o no? No, evidentemente estamos hablando de una cuestión de transición y, como decía al principio, sobre el papel uno no tiene por qué verle enormes obstáculos, salvo que pues, hay un enriquecimiento de una parte privada con respecto a un servicio público, y eso pues, tiene sus connotaciones ideológicas en las que la gente pues, puede disentir o no, pero que evidentemente ahí están. En cualquier caso, el problema fundamental, decía, se daba en la práctica, y es que nosotros, como hemos cogobernado en la Junta de Andalucía, pero hemos gobernado en muchos municipios, hemos gobernado en muchos espacios de la administración pública, hemos constatado que fundamentalmente era la excusa para ofrecer ese sobrecoste. ¿Quiere decir esto que si solo fuera público no iba a haber un sobrecoste? Podría existir también. Lo que ocurre es que estaría más fiscalizado porque la administración pública tiene el derecho y el deber de ser, digamos, transparente a ese respecto. Evidentemente, nuestras propuestas tienen un fondo ideológico que son de las que promovemos
que lo público sea el elemento fundamental con el que se va construyendo una nueva sociedad. Hay una pregunta concreta de Antonio Serrano, que la voy a leer íntegramente. Dice así: los ciclos inmobiliarios especulativos han sido la tradicional salida de las crisis de explosión de las propias boom especulativas en el sector. En todas ellas, las devaluaciones monetarias incentivaban las entradas de fondos buitre especulativos. Ahora la devaluación ha sido salarial y patrimonial y ha generado la entrada masiva de fondos buitre especulativos, propiciadores de la siguiente burbuja de la que extraer beneficios que ahí sí que me he quedado yo, bueno, y sobre los que minimizan impuestos. ¿Hay solución a esta situación? ¿Cuál es la solución? Bueno, como no sé cuál es concretamente la pregunta, o sea, en realidad... Si acaso, si no la he explicado bien, quizá Antonio está aquí y la quiera puntualizar más. Sí, no, lo que quiere decir es que normalmente los procesos especulativos en el sector inmobiliario se plantean siempre igual. La crisis del 79-86, el año 92-95, vienen fondos extranjeros que están aquí desde el año 2013, que empezaron a entrar, que son fondos buitre especulativos, es decir, compran barato a hacer que suban los precios, vender y luego irse, y además luego se van con los beneficios y sin pagar impuestos. Eso ha sucedido ya así en las otras ocasiones. La única diferencia esta vez es que en vez de una devaluación monetaria que abarataba el patrimonio, ha habido una devaluación salarial y patrimonial, han bajado los precios de los edificios y de las viviendas. Pero claro, esos fondos cuando entran, que son los primeros que llegan siempre, lo que quieren es que suban los precios cuando entran. Y bueno, eso ya implica. ¿Qué se puede hacer con eso? Hombre, es que al final lo que constatamos es que más que en ese capitalismo liberal en el que nos dicen que vivimos más bien en eso que Paul Samuelson llamó capitalismo de amiguetes, y es eso que decía el presidente de la COE ahora en la cárcel, de un paréntesis en la economía de mercado. ¿Por qué? Porque si realmente estuviéramos en una economía liberalizada, el precio de la vivienda probablemente hubiera bajado mucho más. Lo que ocurre es que el propio Estado, al tener en propiedad tanta vivienda, la ha mantenido congelada y ha impedido, junto con la propia acción natural de los fondos buitres, pues una elevación en algunos casos o una compensación y mitigación del descenso del precio. ¿Cuáles son las soluciones? Nosotros siempre hemos abogado por la regulación financiera, en términos de los fondos buitres, la regulación financiera y la utilización y legislación adecuada para que la vivienda sea considerada un derecho humano y no un instrumento que sea negociable en los mercados financieros, por ejemplo. Lo que ocurre es que el problema es más de fondo, es decir, cuando una economía recurre a procesos especulativos para salir de su propia crisis, lo que estamos constatando entonces es que hay un problema estructural de fondo. Y el problema es que España es un país que que importa mucho más de lo que exporta, que eso se resolvía antes con las devaluaciones monetarias para intentar incrementar las exportaciones. Pero es un problema estructural de nuestro país que tiene que ver con esa estructura productiva que yo señalaba antes. Eso es lo que antes se resolvía con esas devaluaciones monetarias y que ahora pretenden resolver con devaluaciones salariales, devaluaciones internas. Pero no es la solución, digamos que están atacando los síntomas, no el problema. Para atacar el problema tienes que atacar la estructura productiva. Es una notación contable que no da tiempo a desarrollar, pero la entrada de capital extranjero es necesaria para financiar las compras, digamos, de las importaciones. Por lo tanto, si tú no quieres depender del capital extranjero, lo que tienes que tener es una estructura productiva que por lo menos exporte más de lo que importe o que en cierta medida no sea tan dependiente del exterior. Por lo tanto, regulación financiera, la respuesta. Regulación financiera en términos de actividad de los fondos buitres, por un lado, y por el otro, atajar los problemas estructurales, porque si no, pues siempre se va a tender a salir dando una patada hacia adelante, lo cual no evita la crisis, simplemente la desplaza en el tiempo y la hace mucho más gravosa en sus consecuencias futuras. Bien, si te parece, pasamos a algunos sectores específicos. La cuestión de política hidráulica. ¿Vosotros sois partidarios de un plan hidrológico, de hacer un plan hidrológico consensuado con el resto de los partidos políticos? ¿Está la regulación de los ríos, a vuestro juicio, está terminada o habría que seguir regulando ríos? Acabamos de ver las inundaciones del Ebro,
Para algunos la solución está en regular la margen izquierda, para otros no. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Hay una pregunta en concreto que dice, ¿no cree que es exigible un gran pacto nacional de los partidos políticos en los temas de interés general que trascienden más allá de una legislatura? Y pone como ejemplo el Plan Hidrológico Nacional, las grandes redes ferroviarias, el Plan Nacional de Carreteras. La pregunta es de Marcial Sánchez. Sí. Ahí hay dos cuestiones, una de ámbito general y otra de ámbito concreta. ¿Qué son los pactos de Estado? ¿Cuál es la...? No voy a hablar de pactos de Estado porque está muy contaminado por la utilización reciente. Vamos a hablar de enfoque de Estado, por ejemplo, y es una concepción de Estado. Uno de los problemas más claros estudiados por la ciencia política es el tema de los incentivos. Y es que nosotros tenemos ciclos electorales de 4 años frente a un ciclo económico que puede ser de muchos más años y un ciclo social, evidentemente, que ha llegado a totalidad de la vida, o si hablamos de las generaciones, de la totalidad, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el problema? El problema es que aquellos que piensan en términos electorales solo visualizan, digamos, réditos, aquello que le dé réditos de cara a las siguientes elecciones. Nosotros creemos que lo ideal es pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Por lo tanto, la respuesta inmediata es sí, hace falta pensar en términos de Estado, en términos de país, en términos de sociedad que visualiza la necesidad de llegar a acuerdos generales que nos den una propia identidad como comunidad política al margen de determinadas diferencias que van a existir naturalmente siempre. Hablo de educación, hablo de sanidad, hablo de política industrial, hablo de, evidentemente, la cuestión hidrográfica, pero esto es algo que se puede ver en otros países, por ejemplo, Francia, Brasil o Rusia, por determinadas cuestiones muy singulares cada una y muy diferentes entre sí, pero sí tienen una concepción, digamos, más de ámbito estatal, muy distinta a la nuestra, que es, pues desgraciadamente por lo que hemos visto, es una política educativa por cada gobierno, una política sanitaria por cada gobierno y así sucesivamente en muchos otros ámbitos. Creo que eso no solo es una pérdida de tiempo legislativo, sino que es una pérdida de coherencia. Y por eso sí que hay que promover una cultura política del entendimiento en términos no de las próximas elecciones, sino de las próximas generaciones. ¿Cuál es un elemento perverso que yo reconozco aquí? Que pensar en esos términos penaliza electoralmente. Ese es el verdadero elemento perverso. Proponía, si me permites el inciso, proponía el autor de esa pregunta que las leyes no se puedan modificar, esas leyes de bases no se puedan modificar en las 3 legislaturas siguientes. Podría ser un sistema de estabilizar la normativa, aunque sería un tanto original con relación a... Yo creo que más que establecer ese mecanismo que es de demasiada rigidez parlamentaria, sería más adecuado, primero, concebir una ley electoral justa que hiciera que el Parlamento fuera representación mucho más, digamos, precisa de lo que es los intereses de la sociedad, porque hoy tenemos una ley electoral injusta que, por lo tanto, tenemos un Parlamento en el que todos los votos no valen igual y, en consecuencia, podríamos distorsionar ese elemento. Pero quizás más que optar por la vía de impedir una reforma en 3 legislaturas siguientes o 2 o 4, es incrementar en algunos ámbitos pues la necesidad de un acuerdo parlamentario que vaya más allá de un solo partido. El problema es que nuestro sistema electoral está conformado de tal forma que no es tan difícil llegar a la mayoría absoluta, por lo tanto no tenemos una cultura política pluripartidista y sin esa cultura política, pues al final una mayoría absoluta, como hemos visto en la historia con el Partido Socialista o con el Partido Popular, acaban traduciéndose pues en las leyes en las que el otro no lo reconoce, los otros sujetos no lo reconocen y están siempre a merced de todo ello. ¿Cuál es la solución? Pues la solución, aparte del elemento pedagógico que significa construir otra nueva forma de ver la política, es, a mi juicio, una ley electoral, digamos, más razonable, por ejemplo, pues que incluya un sistema de restos para hacer más proporcional, en definitiva, el Parlamento y establecer mecanismos de una necesidad de mayor acuerdo sobre determinados ámbitos que son necesariamente estructurales, como son especialmente la educación o como son pues todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, por ejemplo, que también tienen las grandes infraestructuras, me refiero. Yo optaría más por ahí que por el elemento de la penalización. ¿Y en el caso concreto del plan hidrológico, sois partidarios de un plan hidrológico contra el bases o no? Somos partidarios de establecernos y ponernos a hablar con todos los sujetos sabiendo que hay que romper con eso. La experiencia que tenemos es que cuando vas a un sitio, unos quieren una cosa, cuando vas a otro, otros quieren otra cosa.
y que los partidos políticos tienden a plegarse a las exigencias del terreno más que a unas exigencias de Estado. Por eso ambas preguntas están vinculadas. A nuestro juicio, lo que tenemos que hacer es una mesa, digamos, en la que nos podamos reunir todos los partidos políticos, los sujetos políticos y todas, evidentemente, las personas afectadas o los sectores afectados y llegar a un gran acuerdo. Pero ese gran acuerdo tiene que ser, digamos, vamos a decir, no quiero dedicarlo a un elemento tan subjetivo como es la cultura política, pero me parece muy relevante que no sea una negociación, sino una deliberación. Es distinto. Una negociación, tú tienes tanta fuerza, el otro tiene tanta fuerza y gana el que más tenga. Entonces, cuando tú presionas más porque tienes más recursos, porque haces más manifestaciones, porque bloqueas, etcétera, ganas. Frente a una deliberación, la deliberación es algo más sensato y racional porque es, tengo estos argumentos a favor, tengo estos argumentos en contra y a partir de determinados criterios llegamos a una conclusión. Por tanto, en ese caso concreto, una mesa de negociación plural de diversos territorios, los que se ven afectados, naturalmente, y diversas fuerzas políticas. Y llegar a un acuerdo que nos impida, o sea, que nos permita salir de este apuro. Pero esta solución es idéntica a la de los otros sectores, con sus singularidades, naturalmente. Si te parece, pasamos a los transportes. Y hay un tema candente que se refleja en una pregunta que ha hecho Adolfo Juan. Dice la pregunta, Ciudadanos parará el programa de inversión de la alta velocidad española. ¿Qué propone Izquierda Unida? ¿Acabará lo inacabado? ¿Aumentará más la inversión en alta velocidad? Aquí hay un elemento trampa porque, claro, dada la circunstancia económica, la paralización es de facto. La paralización es de facto. Lo interesante es saber, evidentemente, cuál es la concepción que deriva detrás. Y como yo decía antes, y solo tengo que recoger lo que había apuntado anteriormente, para nosotros la prioridad siempre es el transporte de cercanías y de corta distancia porque es el transporte del que más gente hace uso frente al de la alta distancia. Nosotros hemos sido siempre muy críticos con el AVE porque representaba pues, un despilfarro económico, un despilfarro y una destrucción medioambiental muy notable y además no tenía un sentido, digamos, social como el que nosotros estamos apuntando, tendría otro tipo de priorización de gasto. Dicho lo cual, finalmente, porque las correlaciones de fuerza de las que eran, se han ido construyendo y constituyendo los AVEs con un criterio que nosotros no compartimos, que es el de construir, pues, en fin, un país fundamentalmente centralista donde todo pasa por Madrid, más al margen de que en los últimos años se hubiera intentado cambiar. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es replantearlo todo. Digo que lo del AVE está ya paralizado de facto porque no hay presupuesto. A nuestro juicio, la prioridad y las necesidades mayores están en los canales de transportes cortos, cercanías, autobuses y lo que son las redes de las que más gente hace uso. Y mientras el presupuesto sea limitado, y probablemente lo sea durante mucho tiempo, la prioridad tiene que ser atender esas necesidades que son cotidianas de la mayor parte de la gente. Hay una pregunta concreta que dice que su grupo presentó una proposición no de ley para destinar un 1% de los presupuestos de obra pública a la conservación del medio natural. ¿Mantienen la medida? ¿Qué otras plantean en este mismo ámbito de ideas? Sí, es lo que yo apuntaba también anteriormente cuando decía lo de que la cuestión del AVE no solo es un elemento económico per se, economicista, sino que tiene, digamos, aristas ecológicas que son evidentes. Pero no solo el AVE, sino todas las infraestructuras tienen que tener ese criterio que no es solo para ponerle una etiqueta de verde, sino es porque uno ha interiorizado efectivamente que el modelo de producción y consumo actual, y en este caso hablamos de producción y consumo, es insostenible con las necesidades del propio planeta. Y ese criterio medioambiental ha de traducirse en leyes, pues nosotros tenemos la de los impuestos ecológicos, que tienen más que ver con el sector del turismo, en todo caso, fundamentalmente, pero también tienen que ver con esa medida de destinar el 1% a reparar, porque en gran medida pues las grandes obras siempre tienen un perjuicio ecológico, en función del diseño será mayor o menor, pero siempre tienen un perjuicio ecológico que permita ese 1% no ser un elemento de recaudación para el propio Estado para financiar, por ejemplo, la sanidad o la educación, porque eso debería estar financiado ya por otros mecanismos, sino para compensar, digamos, el daño medioambiental que se haya podido acometer en esas infraestructuras. Es uno de los elementos y unos criterios transversales que siempre hemos tenido y que, por ejemplo, en la última decisión que comentaba anteriormente sobre el metro de Málaga, teníamos presente. Es mucho menos dañino para el medio ambiente un metro en superficie que un metro bajo tierra. Así nos lo decían los estudios por aquellos que evidentemente los habían hecho y por eso nos parecía también ese criterio. Por lo tanto,
debe de acompañar siempre toda nuestra política y también en la obra pública. Bueno, para terminar un poco el programa que nos habíamos fijado, después pasaríamos a las preguntas ya más concretas. Hay una batería de preguntas muy importante que me parece importante traer aquí. Me gustaría conocer su opinión sobre la política energética. ¿Cuál es su esquema fundamental? Básicamente en dos cuestiones. ¿Qué hacer con la energía nuclear y qué hacer con las energías renovables? Nosotros tenemos por criterios que recojo en la pregunta anterior, ecológicos, pero también por criterios de aprovechamiento del potencial que tiene España en términos de luz y de, inputs que pueden servir para recuperar esa energía, potenciar la energía renovable. Sabemos que en este momento es más costosa, sabemos que que si pensamos en términos de rentabilidad a corto plazo no estamos haciendo una apuesta necesariamente ganadora, pero entendemos que los criterios medioambientales operan mucho más allá de la rentabilidad en el corto plazo y que, por lo tanto, nuestra apuesta es por las energías renovables y no apostamos por las energías nucleares. Y dentro de ese mismo ámbito, nuestro entendimiento es que en un país desarrollado y libre no se puede concebir la libertad como libertad negativa, sino solo como libertad positiva, y eso significa que no puede haber privación de acceso a la energía para agentes y ciudadanos de nuestro país. Y eso significa que mientras hubiéramos y tengamos capacidad de tener empresas estratégicas que brinden la oportunidad de tener energía, no puede haber gente sin poder pagar la luz, sin poder calentar su hogar o sin poder tener acceso, en definitiva, a los suministros básicos. Por eso somos partidarios de la recuperación de las empresas estratégicas o de la creación de empresas estratégicas nuevas en función del contexto y la coyuntura para hacer uso del artículo 128 de la Constitución, que es toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, que significa, en algunos titulares, la nacionalización de las grandes empresas estratégicas de la energía a fin de servir para que ninguna persona esté privada de lo que son suministros básicos para vivir dentro de lo que es ese marco de entendimiento ecológico y económico. Bien, pues ya vamos a pasar a una serie de preguntas concretas que me parece importante plantearle. ¿Cómo plantea la coexistencia de empresas públicas y privadas en un mismo mercado? Y se refiere concretamente a ingeniería y construcción, en la que conviven, hay una empresa pública que se dedica a ingeniería y hay una red de empresas privadas. ¿Cómo se conciliaría Habría que ver los casos concretos. Hablando en abstracto, es evidente que siempre hay un conflicto de interés. Nosotros, como hemos dicho, por criterio ideológico, siempre vamos a optar por lo público como criterio. Si la realidad no te lo permite, pues evidentemente no te lo permite. Me refiero a que si no existe esa empresa pública, pues evidentemente es un contexto diferente. Nuestro criterio siempre es promover lo público por una cuestión de que los beneficios reviertan directamente en la comunidad y en la administración pública y no en el bolsillo de los grandes accionistas. Estamos hablando, evidentemente, de grandes empresas, En todo caso, lo que entendemos es que mientras sea privado, lo que hay que hacer es una reforma fiscal para evitar que estas grandes empresas no estén revirtiendo esos beneficios en la administración pública. Yo creo que, asumiendo que hay un conflicto de interés, aquí lo que prima es el elemento ideológico de qué va a ocurrir con los beneficios de hacer una actividad productiva, si van a ser en beneficio de la mayoría social o si van a ser en beneficio de una minoría social. Evidentemente, habría que ver caso a caso, porque no es lo mismo hablar de una gran empresa de la construcción que ha participado en todos los negocios de las últimas décadas que estar hablando de una pequeña empresa privada que evidentemente tiene un contexto totalmente diferente. Pero por criterio ideológico es nuestra apuesta lo público. Pregunta Juan Carlos Vera. Dado que la construcción en general, edificación y obra pública genera muchos puestos de trabajo, ¿sería Izquierda Unida partidaria de mantener en los presupuestos generales del Estado un porcentaje fijo del PIB para inversión en infraestructuras y edificación? Nosotros no somos partidarios de mantener un porcentaje fijo en el PIB en este sector, porque entendemos que este sector el que tiene que servir es para construir una red de infraestructuras acorde a una estructura productiva que hayamos definido previamente. Por lo tanto, no tiene sentido establecer una rigidez ahí. Sí, a mi juicio, tiene sentido establecerla en educación, en sanidad
como un mínimo, o en investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo que también va a revertir positivamente en el sector de la construcción. Pero construir per se, sin que se contextualice, sin que se tenga en cuenta la coyuntura, pues puede ser verdaderamente un intento de reproducir per se un sector que en algunos momentos pues puede tener más presupuestos y en otros menos en función de la propia coyuntura. Por lo tanto, yo no establecería la rigidez en ese punto. Pregunta a Amador Ortiz sobre los organismos de planificación. Él cree oportuno que se creen organismos de planificación para que tengan en cuenta puntos desde el punto de vista del interés social, y recuerda que el Consejo de Obras Públicas desempeñó un papel durante la República en ese sentido planificador. ¿Tiene Izquierda Unida algún proyecto en este sentido? Sí, yo no soy el experto en la materia, pero sí que lo tenemos y además es lo que nos parece lo más sensato. Creo que además es algo que en el ámbito de las infraestructuras es evidente. A nadie se le ocurriría no planificar, incluso, pues imaginemos todas las empresas que estén en la construcción quisieran hacer cada una su propio ferrocarril. Tendríamos un montón de ferrocarriles uno al lado del otro compitiendo entre sí. El hecho de que solo haya uno es por un elemento de propia planificación y no solo por criterio, digamos, racional. Por eso, a nuestro juicio, como decía, como queremos construir una estructura productiva en los términos de mi intervención inicial, necesitamos adecuar todas las infraestructuras a esa estructura productiva. Si finalmente decidimos que hay que fomentar determinado sector industrial en una parte del Estado, pues habrá que facilitar las infraestructuras para que ese sector pueda ser el exportador y esos productos puedan salir hacia afuera. Si no existiera esa infraestructura, por lo tanto, eso se planifica, no se deja al arbitrio necesariamente del mercado. Aunque los mercados siempre existen, la cuestión es que se planifica. Creo que en grandes titulares es muy perverso porque se suele entender que la planificación es algo de lo público cuando los que venimos de estar en carreras y en ámbitos de economía sabemos que donde más se planifica es la empresa privada, donde más se planifica siempre de puertas hacia adentro e incluso en muchos casos de puertas hacia afuera es la empresa privada. Por lo tanto, la planificación hay que quitarle las connotaciones ideológicas negativas que tiene y hay que apostar efectivamente por ella. Antonio de Blas pregunta por la desventaja histórica que ha sufrido Andalucía y que la ha situado en un lugar de cierto secundario, vamos, en el ranking de las comunidades autónomas, posición que también tienen otras comunidades autónomas como Extremadura, las dos Castillas o la propia Aragón. Y ahí yo pondría mi propia pregunta, que es, ya que venimos de las elecciones andaluzas en las que no ha habido ninguna novedad en los programas ni las propuestas, ¿qué habría que hacer para que la desventaja histórica que tienen las comunidades como Extremadura y Andalucía, que no alcanzan ni siquiera el 65% del Producto Interior Bruto medio desde el 75, es decir, que el proceso se ha mantenido constante? Ha ido creciendo la media española y al mismo tiempo ha ido creciendo la andaluza y la extremeña, pero siempre manteniendo esa diferencia. ¿Qué habría que hacer para rescatar históricamente a esas comunidades autónomas, según tú, y situarlas pues en el 90 o en el 95%, que es un poco la pretensión que se nos impuso a España cuando ingresó en la Unión Europea? Estábamos entonces en el 70 y tantos % del PIB y gracias a los fondos de cohesión conseguimos llegar al 90 y tantos % del PIB. ¿Cómo se haría eso en la redistribución de la riqueza? ¿Cómo habría que hacerla para que se emergieran esas comunidades? Sí, la respuesta yo creo que es, de nuevo, similar a la que ofrecí en mi intervención inicial con respecto a Europa. Es decir, es que hay zonas que tienen menor desarrollo industrial, peor estructura productiva que otras y, en consecuencia de eso, se traduce en una situación económica diferente. Andalucía es, en términos relativos, mucho más subdesarrollada que el País Vasco o Cataluña, que tienen un peso industrial notable que no es el resultado de lo que se ha hecho del 78-75 hacia acá, sino que es muy anterior. Es decir, Málaga, por ejemplo, tuvo un desarrollo incipiente con los Heredias, los Larios y todo lo que significó ese desarrollo industrial pues, del siglo XVIII y XIX. Pero, en realidad, el hecho de que después de todo eso lo que se haya desarrollado antes sea pues, el País Vasco, Cataluña y otras regiones, han hecho que zonas como Extremadura o como la propia Andalucía, de la que yo vengo, pues estén más subdesarrolladas. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve modificando la estructura productiva, no convirtiendo a Andalucía en el lugar de, digamos, de veraneo de los
del resto del Estado y del resto de Europa, sino fomentando una industrialización, una diversificación, si no queremos hablar necesariamente de industrialización, diversificación de la estructura productiva. Y para eso hace falta dinero. Y para que exista ese dinero, pues hace falta un reparto de fondos que sea adecuado y un repaso y una revisión absoluta de la ley de financiación que existe en nuestro Estado, que ha sido un poco de satisfacer a todo el mundo y que no ha terminado de corregir lo que tú estabas diciendo. Y es que, aunque todos han crecido prácticamente al mismo nivel, de tal forma que las desigualdades se han mantenido. Entonces, el nivel de paro de Andalucía no se puede explicar porque somos vagos. Se explica por la estructura productiva. Y la estructura productiva, si la quieres cambiar, necesitas ese dinero. Y, por lo tanto, se trata de, otra vez, una concepción de Estado necesaria que no consista en voy a repartir dinero a todas las comunidades autónomas en función, pues, de intereses y criterios que no son esencialmente políticos, porque si no nos vamos a encontrar con ese problema de nuevo. Pero ¿no habrá también algún factor, el voto cautivo, que ha impedido la modernización de Andalucía y de Extremadura? Es decir, no se ha paralizado cualquier iniciativa regeneradora en esas comunidades precisamente a causa de un exceso, una sobreactuación de lo público. Yo no lo pienso, no creo que sea así de lo público. Es decir, el rentismo está instalado en Andalucía, es cierto. Y la propia administración pública, después de 30 años, más de 30 años de gobierno del Partido Socialista, ha generado una red empresarial también parasitaria de lo público. De tal forma que no es solo lo público lo que construye un rentismo y un parasitismo de ese estado de las cosas donde efectivamente hay redes clientelares del Partido Socialista, donde administración paralela ha servido para recolocar cargos públicos del Partido Socialista que perdieron sus elecciones. Todo eso lo conocemos. De hecho, lo primero que hicimos al llegar a nuestras consejerías fue desmantelar ese tipo de agencias paralelas y de agencias, digamos, que sobredimensionaban en exceso. Pero no es la razón fundamental. El rentismo en Andalucía ya estaba cuando llegaba el oro a Cádiz y a Sevilla y en vez de invertirse, pues se dedicaba, pues, al lujo y a otro tipo de criterios que no modernizaban la economía, y eso no es la presencia de lo público. De la misma forma que nuestra concepción es que es la empresa privada la que está absolutamente cómoda con la presencia del Partido Socialista en el gobierno, porque le parasita igualmente. Es decir, las grandes empresas en Andalucía no son grandes empresas fundamentalmente del PP, son grandes empresas del Partido Socialista. Y aunque fuera de Andalucía esto sea un poco extraño de entender, lo cierto es que las grandes empresas están muy cómodas con lo que es la administración pública andaluza y su reparto de dinero. Entonces, no es una cuestión de lo público o de lo privado, es una cuestión de que, evidentemente, más de 30 años del mismo gobierno lo que establecen es que se construyen unas redes clientelares que no solo tienen que ver con un voto cautivo, pues no creo que exista ese voto cautivo por esos criterios, puede existir por criterios ideológicos. Gente que toda su vida había sido agricultor y gracias a determinadas reformas del Estado sus hijos pudieron ir a la educación y entonces son grandes ídolos de Felipe González, por ejemplo. Y eso hay mucha gente en Andalucía que es así, pero no tiene que ver con que sea público o privado. Será otro tipo de criterios. Habría mucho que debatir ahí. No me cabe ninguna duda. Muy arduo, ¿no? Bien, otra pregunta se refiere al sistema financiero. ¿Tienen ustedes pensada alguna medida relevante en cuanto a su regulación y supervisión, dada la pasividad de los organismos competentes en la actualidad? Sí, nosotros hemos llevado, y además en este caso lo he llevado yo como portavoz de Economía, numerosas reformas y numerosas propuestas en el ámbito del sector financiero. Lo que ha ocurrido con el sector financiero en nuestro país es extraordinariamente grave, porque después de una crisis económica y una crisis financiera como la nuestra, a lo que hemos accedido es a la bancarización total de las cajas de ahorro. Y nos parece que eso verdaderamente es desaprovechar una oportunidad. Las cajas de ahorro, su concepción original era extraordinariamente positiva. Y aquí, pues todos los que lo conozcan, el origen de las cajas de ahorro, pues reconocerán que los montes de ahorro de Piedad y todo lo que fueron las cajas de ahorro originales servían porque prestaban dinero a aquellas personas con exclusión financiera. El problema de las cajas de ahorro fue intentar parecerse a los bancos en términos de resultados y en términos incluso de la propia actividad. Por lo tanto, ¿hace falta regulación? Claro que sí. Hace falta tener una banca pública que se limite a lo que esté planificado, es decir, que se limite a financiar
la reforma del modelo productivo, que se limita a financiar a determinados estratos y que no pueda entrar, por ejemplo, en la especulación de los grandes mercados financieros, que no pueda entrar en especulaciones a las que sí entra la banca privada, pero porque su criterio es únicamente la maximización de beneficios. Nosotros, de una forma vulgar, para decirlo así, lo que decimos es que es mejor tener un sistema financiero público que financie al 4% o al 2%, pero tenga sentido social, que financiar al 20%, pero sea pura locura especulativa, como puede ser por muchas de las acciones y actividades que hace la banca privada o la banca de inversión. En ese sentido, regulación desde luego que sí, y evidentemente hemos denunciado ya el oligopolio que se ha constituido en el ámbito del sistema financiero con la excusa de la crisis financiera, que siendo una realidad podría haber tenido resoluciones totalmente diferentes y, sin embargo, pues no hemos estado en esa circunstancia. Bien. Pregunta Florentino Santos, que podría servir una pregunta que podría ser un poco de colofón de su planteamiento ideológico. Con esos planteamientos de la economía, ¿cuánto tiempo tardaría en construirse su nueva sociedad? Y realmente, ¿a dónde quieren llegar? ¿A una sociedad nueva o a alguna ya conocida? Supongo que por sociedad nos estamos refiriendo más a modelo, ¿no? Pues no vamos a construir al ser humano como si fuéramos escultores. Lo cierto es que nuestro modelo es un modelo, digamos, que recoge lo mejor que hemos podido comprobar a lo largo de la experiencia y a lo largo de del entender cómo funciona la economía y cómo funciona la sociedad. ¿Y por qué queremos una banca pública? Queremos una banca pública porque la banca privada prefiere financiar actividades ruinosas y derroche económico o especulativo en vez de financiar una reforma productiva. ¿Por qué? Porque está en su propia naturaleza, porque no se le puede pedir a la banca privada que sea una ONG, porque la banca privada maximiza beneficios, no destina el dinero en función de los criterios sociales. Por eso una banca pública. ¿Por qué queremos unas empresas energéticas públicas? Pues los criterios sociales que había apuntado anteriormente. ¿Eso significa que no queremos que haya nada privado? Por supuesto que no. Queremos que haya muchos elementos privados. El mercado existe. Las sociedades siempre tienen mercados. El problema es que sea una sociedad de mercado, una sociedad donde sea el mercado el que determina hacia dónde vamos. Porque a veces el mercado es tan caprichoso que es una especie de nuevo Dios en el que decide que el mercado apunta a la burbuja inmobiliaria, porque la burbuja inmobiliaria la apuntó también el mercado. Entonces, al final, era más rentable construir un aeropuerto sin aviones porque te da un 30% de beneficios que haber construido un hospital, por ejemplo. Entonces, evidentemente, eso era una decisión del mercado, te había dado esas señales, esos precios. Entonces, a nosotros esa sociedad no nos gusta. Nos gusta una sociedad donde estén y se preserve las libertades positivas, es decir, que cada persona y ciudadano de este país tenga acceso a la sanidad, a la educación, a la comida, a la energía, y para eso el Estado tiene que tener instrumentos. Hoy no los tiene. Y como no los tiene, la sociedad de la que hablamos es una sociedad donde se recupere. ¿Cómo serán los tiempos? Que lo que estamos pidiendo no es esencialmente revolucionario, sino que ya ha existido una banca pública, ya ha existido empresas públicas de energía. Evidentemente ya existe banca pública, Bankia es pública, pero no nos referimos a ese tipo, nos referimos a un instrumento financiero que esté al servicio de unos criterios sociales. Queremos una banca pública que no especule con la vivienda, como sí ocurre con Bankia. Es decir, lo que existimos una sociedad que recoja lo mejor de determinados modelos. No tenemos un modelo ideal en nuestra cabeza o histórico, sino que vamos recorriendo todo eso. Y además con una constatación muy evidente, no somos ingenieros sociales. No somos ingenieros sociales de tal forma que ni nosotros ni ninguna otra formación política puede definir sobre el papel hacia dónde tenemos que ir. Es forzar la realidad y forzar el propio comportamiento humano. Entendemos que lo que hay que establecer son principios, valores y unas líneas. Y esas líneas son las que yo apuntaba, pero sin ningún tipo de ánimo de copiar ningún modelo porque eso no opera en la realidad social. Antonio de Blas pregunta por el deterioro de las titulaciones técnicas universitarias y de todas las titulaciones en general, a su juicio, con la adaptación a Bolonia y debida también a los continuos cambios en el sistema educativo. ¿Qué visión tiene, pregunta Antonio de Blas, sobre un posible pacto de Estado en el que prime la calidad de la educación sobre otros intereses? Evidentemente, tal y como está formulada, estamos totalmente de acuerdo. Yo, además, empecé mi actividad en la universidad luchando contra Bolonia
porque entendíamos que era, por un lado, un acceso a la privatización y, por otro lado, era el destrozo absolutamente de la calidad, porque el objetivo de reducir las titulaciones, que antes eran de 5 años, a 3, era un objetivo fundamentalmente de mercantilizar la propia educación, de tal forma que las carreras, pongo económicas, que la conozco mejor, pero que tiene que ver igual con las demás, porque es un elemento común, se veían reducidas de 5 a 3 años o a 4 años, quitándole las asignaturas que tenían que ver con la formación del individuo en ámbitos generales, una cultura incluso, vamos a decir, más humanista, quedando solo aquellas asignaturas que correspondían a la habilidad y no al conocimiento, porque lo que formaban en última instancia eran meros recursos humanos. Entonces eso pierde la calidad y después aquel que quiera continuar esa calidad tendrá que pagar, como acaba de ocurrir con el 3+2, tendrá que pagar una cantidad extra muy alta para poder acceder, aquellos que puedan, evidentemente, a la recuperación de esa calidad que se ha perdido. Pero aquel que no tenga dinero o solo tenga dinero para acceder a los 3 primeros años, en el caso del 3+2, pues terminará con unos estudios de peor calidad, más aplicados a las habilidades y no tanto al conocimiento, con todo lo que eso conlleva en cada ámbito. No es lo mismo economía que ingeniería, pero todo tiene sus ámbitos y finalmente eso significa incremento de la desigualdad y exclusión de un servicio público como es la educación. Por lo tanto, tal y como está formulada, difícilmente cualquier persona va a decir que no, pero yo avanzo que la idea es que nuestra concepción de la educación va más allá de constituir trabajadores. Queremos trabajadores, trabajadoras y personas en sentido humanista, es decir, personas que más allá de las meras habilidades, más allá de estar al mismo nivel que un martillo, pues tengan conocimiento y tengan pues herramientas para comprender el mundo que les rodea y poder tomar unas mejores decisiones. Y para eso pues se requiere más tiempo y unas asignaturas distintas. Muy bien. Pregunta un asistente, ¿cuál es la postura de Izquierda Unida respecto al fracking? Nosotros estamos en contra del fracking. Creemos que es una especie de nueva burbuja. Hace falta todavía muchos más estudios, pero el caso de Estados Unidos, que es el que es pionero, pues nos está revelando que es un mecanismo que tiene un grave deterioro medioambiental y que no es tan rentable en términos sociales como lo que se está vendiendo por parte de aquellas grandes empresas que lo están promocionando. Por lo tanto, hemos sido muy coherentes con esta posición en el Congreso de los Diputados y hemos dicho que no al fracking y hemos combatido en pos de su prohibición y de que evidentemente no entre. De hecho, una de las ámbitos o de las aristas presentes en el Tratado de Libre Comercio es precisamente el Tratado de Libre Comercio, que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, que abriría la puerta al fracking en toda la Unión Europea, cuando hay muchos espacios de esta Unión Europea en los que ya está prohibido y otros en los que esperemos se siga prohibiendo. Y ya para terminar la batería esa de preguntas que teníamos preparada, nos gustaría conocer tu opinión sobre los colegios profesionales. Nosotros somos una profesión reglada, los ingenieros de caminos. La pertenencia al colegio es habilitante, es decir, para ejercer la profesión y poder firmar es preciso colegiarse, y existe la institución del visado que de alguna manera da un primer aval a los proyectos de obras públicas y de infraestructuras. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Mantendrías la situación tal como está? ¿Prevés algún cambio? Yo, que además me he estado reuniendo con diferentes colegios, nunca había estado con el Colegio de Ingenieros de aquí, pero sí que había reunido con otros colegios, Colegio de Arquitectos y demás. Me parece que hacen una función necesaria, una función además que tiene que ser preservada y que cualquier modificación ha de contar con, evidentemente, la presencia y la opinión de los responsables de estos colegios y de toda la gente que esté colegiada frente a la administración pública. Por lo tanto, yo sí soy partidario de preservarlos. Bien, y ya para ir terminando, no tengo más remedio que hacerte algunas preguntas muy políticas que no tienen mucho que ver con la profesión específicamente, pero que están en el aire. Ignacio Artigues, parece que dice, no veo bien la letra, dice, me gustaría que nos explicase la situación de Izquierda Unida. ¿Cree que se ha producido un ataque desde Podemos a la estabilidad de esta federación, a la Federación Madrileña? ¿A nivel estatal puede ocurrir lo mismo?
Yo no creo que haya habido ningún ataque de ninguna formación a Izquierda Unida, más allá de, evidentemente, pues que son proyectos políticos diferentes y siempre va a haber ataques de ámbito político. Pero la situación en Madrid es ahora mismo complicada. Es complicada porque Izquierda Unida Federal ha dejado de reconocer la candidatura al Ayuntamiento de Madrid de Izquierda Unida porque consideramos no se ajustaba al procedimiento. Hemos vivido meses muy convulsos en los que, desgraciadamente, pues se ha creado mucho ruido a nuestro alrededor en la, digamos, Comunidad de Madrid, teniendo presente además que Madrid, todo lo que ocurre en Madrid sale hacia afuera como si fuera algo que ocurre en todo el Estado a la vez y no creo que sea efectivamente eso. Es un caso puntual, solo ocurre en Madrid, en este caso, pero es un caso que todavía requiere mucha negociación interna entre la parte federal y la parte de Madrid y yo espero que se alcance una solución, pero el problema es esencialmente interno. No le podemos echar y achacar estos malentendidos o disensiones políticas o enfrentamientos políticos a ninguna otra formación, más allá de que alguna de las partes pues intente utilizar determinados relatos. Pero lo cierto es que la situación de Madrid viene desde hace muchos meses hacia acá compleja y todavía queda tiempo a efectos electorales de resolverla, como siempre, haciendo política, negociando y buscando la unidad. Un periodista presente en la sala de público de la página web Público también pregunta qué va a ocurrir con la candidata a la alcaldía de Madrid, Raquel López, tras no ser ratificada por la dirección federal. Creo que está respondido. Sí, efectivamente, estamos buscando una solución entre el federal y la Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Todavía queda tiempo y lo ideal sería, pues, evidentemente, que contara los ciudadanos a la hora de votar con el menor número de candidaturas de izquierdas posible para que el propósito fundamental, que es echar al Partido Popular de las instituciones y de esa forma echar a las políticas que recortan en lo social, pues sea más fácil de hacer. Evidentemente, si un ciudadano o ciudadana se va a encontrar con muchas papeletas de izquierdas o que les parezca de izquierdas, pues estaremos fragmentando el voto y fragmentando de esa forma nuestras opciones de echar al Partido Popular y de hacer política. Hay una pregunta de una periodista de Europa Press que dice textualmente: hoy algunas informaciones apuntan que se ha puesto en marcha una operación dentro de su partido para que usted no llegue nunca a liderarlo. ¿Siente esa ausencia de respaldo dentro de su formación? ¿Qué medidas va a poner en marcha Izquierda Unida Federal para que estas divisiones internas no pasen factura en los comicios de mayo? Sí, yo comencé mi intervención diciendo que vivíamos tiempos convulsos, turbulentos, en los que el suelo se movía bajo nuestros pies y en eso también afecta a las propias formaciones políticas. Creo que es una constatación ver cómo todas las formaciones políticas en este momento en nuestro país están con movimientos internos muy fuertes, muy convulsos. La nuestra no es una excepción. La nuestra no es una excepción. Yo fui elegido diputado en el 2011. Yo estaba echando una beca para irme al extranjero porque no había trabajo en España y había sido recortado de profesor de la universidad y como de economía en la Pablo Olavide de Sevilla. Acepté la responsabilidad de ser diputado. Posteriormente he aceptado la responsabilidad de ser el candidato de Izquierda Unida, de presentarme a unas primarias en un momento muy complejo, porque en el momento en el que yo salí elegido en primarias como candidato a la presidencia, las encuestas nos daban un 3%. Evidentemente, asumir la responsabilidad de una organización que tiene una encuesta un 3% es porque obedecemos a principios y a valores y porque hacemos una autocrítica que nos obliga a hacer cambios importantes en nuestra organización y en la concepción de lo que es nuestra organización. Y esos cambios incluyen resistencias internas muy fuertes por diferentes sectores. Eso es lo que explica los conflictos internos. Al menos una parte de ellos son naturales, por lo tanto, cualquier proceso de cambio implica resistencias y hay que entenderlo como un elemento normal. Yo no me achanto en absoluto, ni yo ni la organización, porque sí me siento respaldado. Me siento respaldado por una razón fundamental, y es que cuando hicimos unas primarias se podía presentar todo el mundo. Se podía presentar todo el mundo que fuera militante y nos presentamos 2 personas. Una de ellas, desgraciadamente, no llegó al nivel de avales, que era un 3%, eran 800 votos, era un nivel muy bajo, pero no consiguió llegar. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un proceso de primarias completo, pero solo llegó hasta esa fase. Por lo tanto, todos aquellos que ahora desde dentro, desde la oscuridad de sus cuevas, atacan esta candidatura,
son personas que no cuentan con la mayoría de la organización y que ni siquiera quisieron medir fuerzas. Por lo tanto, estamos tranquilos, continuamos, creemos en el proyecto de Izquierda Unida, creemos en este proyecto mucho más necesario que hace unos años, especialmente por el contexto que hemos descrito esta mañana, y entendemos que no cabe ceder ante ningún tipo de resistencia o chantaje, ni de fuera ni de dentro. Por lo tanto, principios y valores, y de lo mismo que me motivó a mí a asumir responsabilidades para ser diputado en un tiempo mejor para Izquierda Unida, ahora, que aparentemente es peor, pues lo que yo veo es que hay un futuro con optimismo e ilusión que yo estoy dispuesto a lanzarme hacia adelante. Yo veo que existe una especie de viento del cambio que está pasando por el panorama político en estos momentos, que está arrollando a los viejos partidos, entre los que también está Izquierda Unida. A UPyD ya lo ha debilitado extraordinariamente Ciudadanos, y a vosotros pues os está debilitando en apariencia, y ante lo que trasuntan los medios de comunicación, Podemos. Estamos en camino de una fagocitación de Izquierda Unida por Podemos, de la misma manera que Izquierda Unida ya prácticamente está en manos de Ciudadanos. Acaba de salir, por cierto, la noticia de que Toni Cantó deja el escaño, no se presenta más por UPyD. O sea, el viento del cambio va a arrasar, Izquierda Unida le va a terminar integrando en Podemos. Se ha dicho que tu figura, que es la figura de una persona joven, que con una sensibilidad muy parecida a la de Pablo Iglesias, precisamente tenía ese cometido, ¿no?, de llevar a Izquierda Unida, sin destruirla, pero sí llevarla a una empresa superior que estaría englobada en Podemos. Sí, yo pienso que no va a haber fagocitación. El caso de UPyD, pues a los hechos nos remitimos, evidentemente está en una situación crítica. Nosotros empezamos las últimas elecciones andaluzas con unas encuestas desoladoras que nos decían que íbamos a tener 2 o 3 diputados y 2 o 3%. Entramos en esa campaña electoral, creo que hicimos una campaña electoral muy buena, muy de reivindicar una nueva Izquierda Unida basada en los principios y valores de la izquierda, y finalmente conseguimos un resultado del 7%, que era mucho mejor que el resultado con el que empezamos las encuestas, pero evidentemente era una reducción y unos resultados insatisfactorios con respecto a los años anteriores, porque hay una irrupción de partidos nuevos, entre ellos Podemos, que están canalizando de forma exitosa la frustración y la rabia de la gente. Pero Podemos no es nuestro enemigo, no es mi enemigo, porque nuestro enemigo son las políticas que recortan en sanidad, en educación, son las políticas que han ejecutado Partido Popular y Partido Socialista, pero Podemos no es nuestro proyecto político. El proyecto político es Izquierda Unida, es el proyecto de la izquierda, es un proyecto de largo recorrido, para lo bueno y para lo malo, pero es un proyecto de largo recorrido, es un proyecto que tiene reconocimiento por la gente, y en ese sentido sí queremos colaborar con otras fuerzas de izquierdas, entre las cuales pues, puede encontrarse Podemos, pero desde forma horizontal. De forma horizontal quiere decir desde la autonomía de cada organización. El enorme error, a mi juicio, que encuentra Podemos es creer que ellos solos van a transformar este país y que además están intentando o están tratando de una forma despectiva a otras formaciones de izquierdas, como puede ser Izquierda Unida. Y eso no está en consonancia con nuestros principios y valores. Por tanto, nosotros no es nuestro enemigo Podemos, queremos colaborar con todas las fuerzas políticas, incluida Podemos, pero desde la autonomía de cada una de las fuerzas y desde el respeto que implica los valores y principios de la izquierda. Conozco de sobra a muchos de los líderes y dirigentes de Podemos, son amigos a nivel personal, pero su herramienta de prescindir de la unidad popular, de prescindir de esos espacios de encuentro horizontal, creo que es un error histórico y por eso pues, aquellos que pretenden decir que yo me voy a ir a Podemos se equivocan tajantemente. Mi proyecto político es nítido, es Izquierda Unida, porque yo soy de izquierdas y soy además miembro del Partido Comunista. Mi proyecto es muy claro, es muy nítido, pero eso precisamente me da posición para colaborar y cooperar horizontalmente con otras formaciones. Si otros intentan utilizar ese relato de forma despectiva, pues creo que se equivocarán radicalmente, pero también se equivoca quienes creen, como Podemos, que prescindir de la unidad popular va a ser una buena estrategia para echar al Partido Popular. Creo
que fragmentar la izquierda y los partidos que representan a la mayoría social es un grave error que estará aplaudiendo Esperanza Aguirre, por ejemplo, de una forma notable. Muy bien, pues yo creo que hemos cerrado ya el ciclo de lo que queríamos preguntarte. No hay más preguntas abiertas. Presidente, si te parece, damos por terminado. Pues nada, de nuevo agradecerte tu presencia y después del bombardeo que has estado, agradecértelo doblemente, ¿no? Claro, yo creo que has salido ileso del muchísimas bombardeo e incluso pues airoso, ¿no? Y desde luego gracias por tu sinceridad, ¿no? Que yo creo que ha sido muy, muy cercano, muy sincero. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias.